Me lancé al vacío sin red, gritando en silencio mientras mis labios rozaban los suyos por primera vez, sabiendo que ese beso era el principio del fin. Daniela. Esto no puede ser, murmuró Nuria con voz quebrada. Pero sus manos me aferraban como si el mundo se desmoronara sin mí. En ese instante, en la parrillada de mi amiga María, el humo de la carne asada se mezclaba con el aroma salado del mar de San Sebastián. Y yo supe que había cruzado una línea invisible. Una que dividía la lealtad de la traición. Era un sábado de verano en San Sebastián. El sol pegaba fuerte sobre la terraza de la casa de María, mi mejor amiga desde la universidad. Ella me había invitado a esa parrillada familiar para desconectar de mi rutina asfixiante como profesora de literatura en un instituto local. Ven, Dani. Te necesito para animar esto, me dijo por teléfono. Y yo, ingenua, acepté sin imaginar que su tía Nuria estaría allí. Nuria, la hermana mayor de su madre. Casada desde hacía 15 años con un empresario vasco adinerado. Siempre había sido para mí una figura distante. Admirada en secreto por su elegancia y su inteligencia aguda. Pero ese día, algo cambió. Mientras ayudaba a María a preparar las ensaladas, sentí una mirada perforante. Alcé la vista y allí estaba Nuria, con un vestido ligero que ondeaba con la brisa del Cantábrico, sirviendo vino tinto a los invitados. Nuestros ojos se cruzaron, y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Por qué me miraba así? Me convencí de que era mi imaginación. Pero en mi interior, una voz susurraba que no lo era. Siempre había luchado con mis sentimientos hacia las mujeres, ocultándolos bajo capas de amistad platónica y negación. En una sociedad como la nuestra, en el País Vasco, donde las tradiciones católicas aún pesan, admitir algo así era como invitar al juicio. Pero Nuria, ella era diferente. Casada, con una vida estable, 2 hijos adolescentes. ¿Qué podía ver en mí? La tarde avanzaba, y entre risas y conversaciones triviales sobre el fútbol local y las fiestas de la Semana Grande, Nuria se acercó. Daniela. ¿Verdad? María me ha hablado mucho de ti, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro maduro. Su voz era cálida, con ese acento vasco suave que me hacía sentir en casa. Respondí torpemente. Y pronto nos encontramos charlando apartadas del grupo. Hablamos de libros, ella adoraba a García Lorca. Yo a Unamuno y de la vida en San Sebastián, con su Bahía de la Concha como testigo eterno de amores y desamores. En mi mente, un torbellino, porque mi corazón latía así. ¿Era solo admiración? ¿O algo más prohibido? Pero el conflicto ya germinaba. Su marido, Javier, un hombre robusto y autoritario, la llamó desde la parrilla. Nuria. Ven aquí. No dejes que la carne se queme. Ella obedeció. Pero no sin antes rozar mi mano accidentalmente. O eso creí. Ese toque fue como una chispa en pólvora seca. Pasé el resto de la tarde observándola, notando cómo su risa parecía forzada cuando estaba con él, como sus ojos buscaban los míos en momentos robados. ¿Estaba imaginando cosas? Mi mente daba vueltas. Daniela. Ella es familia de María. Casada. Esto es una locura. Pero el deseo no obedece a la razón.
Al caer la noche. Cuando los invitados empezaban a irse. María me pidió que me quedara a ayudar a limpiar. Nuria también se quedó. Y en la cocina. Mientras lavábamos platos. El silencio se hizo denso. Hoy ha sido un día especial. Murmuró ella. Secando un vaso con lentitud. La miré. Y algo en su expresión me desarmó, vulnerabilidad. Anhelo. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Porque te he conocido de verdad. Respondió. Y entonces. Sin pensarlo. Me incliné hacia ella. Nuestros labios se encontraron en un beso tímido. Cargado de años de represión. Pero el pánico me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Me aparté. Murmurando excusas. Y huí a la calle. Donde la brisa marina me azotó el rostro como un reproche. Esa noche. En mi pequeño apartamento cerca de la parte vieja. No pude dormir. Mi mente era un caos. Has besado a la tía de tu mejor amiga. Casada. ¿En qué estás pensando? Recordaba su tacto. Su aroma a jazmín y sal. Y me odiaba por desear más. Pero también me preguntaba, ¿y si ella sentía lo mismo? ¿Y si su matrimonio era una fachada? El conflicto interno me devoraba, lealtad a María. Respeto a las normas sociales. Versus este sentimiento arrollador que me hacía sentir viva por primera vez. Los días siguientes fueron una tortura. Evitaba a María. Inventando excusas para no verla. Pero Nuria me envió un mensaje, necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. ¿Era arrepentimiento? ¿O algo más? Acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro. Allí. Con el ruido de las olas de fondo. Ella confesó, Daniela. No puedo dejar de pensar en ti. Mi matrimonio. No es lo que parece. Sus palabras fueron como un rayo, Javier era controlador. Infiel incluso. Pero ella se quedaba por los niños. Por la familia. Pero contigo. Siento libertad. Dijo. Lágrimas en los ojos. Mi alma se dividía, empatía por su dolor. Rabia hacia Javier. Pero también culpa. ¿Y María? ¿Qué dirá si se entera? Nuria sacudió la cabeza, no lo sabrá. Esto es nuestro secreto. Pero los secretos pesan. Y yo lo sabía. En mi interior. Un debate furioso, ¿era esto amor? ¿O solo una ilusión destructiva? Decidí seguir adelante. Ciega al abismo que se abría. Las semanas se convirtieron en un torbellino de encuentros clandestinos, paseos por la playa al amanecer. Conversaciones profundas en bares ocultos de la ciudad vieja. Nuria me contaba de su juventud. De sueños aplastados por un matrimonio arreglado por conveniencia familiar. Yo compartía mis inseguridades. Mi miedo al rechazo en una sociedad conservadora. Cada roce. Cada mirada. Intensificaba el lazo. Pero también el miedo. ¿Qué pasará si nos descubren? Pensaba constantemente. La culpa me carcomía, traicionaba a María al ocultarle esto. Un día. En un momento de intimidad emocional. Nuria me abrazó fuerte, te quiero. Daniela. Esas palabras me llenaron de alegría y terror. ¿La quería yo? Sí. Con una intensidad que dolía.
Pero el conflicto crecía, su marido empezó a sospechar. Llamándola a todas horas. Tenemos que ser cuidadosas. Decía ella. Pero yo veía el estrés en sus ojos. El peso de nuestro secreto se hacía más pesado cada día. Como las nubes grises que se acumulaban sobre la bahía de San Sebastián. Amenazando tormenta. En mi mente. Un remolino de dudas, ¿vale la pena este amor si destroza todo a su paso? Nuria me juraba que sí. Pero yo. En la soledad de mis noches. Lloraba por la traición que infligía a mi amiga. Nuestros encuentros se volvieron más intensos. Cargados de una pasión emocional que nos unía en un abrazo invisible. En un parque apartado. Bajo los pinos que bordean el monte Urgul. Nuria me confesó más verdades amargas, Javier me controla todo. Daniela. No es amor. Es posesión. Sus palabras me llenaban de rabia hacia él. Un hombre que la había atrapado en una jaula dorada. Pero también me preguntaba, ¿soy yo la salvadora? ¿O solo una complicación más? Mi empatía por ella chocaba con mi propia inseguridad, ¿merecía yo este amor prohibido? María empezó a notar mi distancia. Dani. ¿Qué te pasa? Estás rara últimamente. Me dijo en una llamada. Mentí. Inventando estrés laboral. Pero cada mentira era un cuchillo en mi conciencia. ¿Cómo podía traicionar así a quien me había apoyado siempre? En mi interior. Un monólogo interminable, eres egoísta. Daniela. Por un capricho. Arriesgas una amistad de años. Pero el amor por Nuria me cegaba, sus mensajes nocturnos. Llenos de poesía vasca. Me recordaban por qué valía la pena. Una tarde. En su casa mientras Javier estaba de viaje. Nos encontramos. No hubo nada físico más allá de abrazos y lágrimas compartidas. Pero la conexión era profunda. Quiero dejarlo todo por ti. Susurró Nuria. Mi corazón se hinchó. Pero el miedo me paralizó. ¿Y tus hijos? ¿Y la familia? Ella dudó. Y en esa duda vi el abismo. Lo haré. Pero necesito tiempo. Dijo. Yo asentí. Pero dentro de mí. La duda crecía, ¿era sincero? ¿O solo palabras para calmarme? El conflicto escaló cuando María organizó otra reunión familiar. Ven. Dani. Mi tía Nuria pregunta por ti. Dijo inocentemente. El pánico me invadió. En la cena. En una taberna típica con pinchos y chacoli. Nuria y yo nos mirábamos a hurtadillas. Mientras Javier monopolizaba la conversación con sus anécdotas machistas. Cada vez que él la tocaba. Un celos irracional me consumía. ¿Por qué sigues con él? Pensaba furiosa. Al final de la noche. En un momento a solas. Nuria me susurró, aguanta. Mi amor. Pronto seremos libres. Pero la libertad parecía un sueño lejano. Descubrí por casualidad. Revisando su teléfono en un descuido. Mensajes de Javier a otra mujer. Es infiel. Exclamé en mi mente. Confronté a Nuria, ¿por qué no lo dejas ya? Ella lloró por los niños. Por la herencia familiar. En el País Vasco. El divorcio es un escándalo. Su dolor me conmovió. Pero también me enfureció, ¿y yo? Soy solo un escape. El debate interno me torturaba, empatía por su situación.
Rabia por sentirme secundaria. Los días se volvieron un infierno de emociones contradictorias. Amaba a Nuria con una profundidad que me asustaba. Pero la culpa por María me devoraba. Si se entera, me odiará para siempre. Pensaba. Intenté alejarme, ignorando sus llamadas. Pero el vacío era insoportable. ¿Es esto amor verdadero? ¿O adicción al drama? Me preguntaba en mis paseos solitarios por la playa. Finalmente, cedí y nos encontramos en un hotel discreto en las afueras. Allí, entre confesiones, Nuria reveló un secreto que me heló la sangre: estoy embarazada. De Javier. Las palabras fueron un puñetazo. ¿Qué? Balbuceé. Lágrimas rodando. Ella explicó: fue antes de conocerte de verdad. Un intento de salvar el matrimonio. Mi mundo se derrumbó. Rabia. Traición. Dolor, ¿me has usado? Pero en sus ojos vi desesperación genuina. No. Daniela. Te quiero más que a nada. Esa noche, sola en mi apartamento, el conflicto interno alcanzó su pico: PHNN hacia Nuria por ocultármelo. NGCM por su trampa vital. ¿Aborto? ¿Mantenerlo? ¿Qué hago yo en esto? Decidí confrontarla al día siguiente. Pero el destino intervino. María me llamó: Dani. Algo pasa con mi tía. Está en el hospital. Corrí allí. El corazón en un puño. En la sala de espera, Javier paseaba furioso. Nuria había tenido un aborto espontáneo. Estrés acumulado. Cuando la vi en la cama, pálida y frágil, mi rabia se disolvió en compasión. Lo siento, murmuró. Yo, conteniendo lágrimas, respondí: yo también. Pero dentro de mí, un torbellino: ¿era esto una señal para acabar? ¿O para luchar? La recuperación de Nuria intensificó nuestras emociones. Nos veíamos en secreto, hablando de futuros imposibles. Dejaré a Javier, prometió. Yo quería creerle, pero la duda persistía. María, sospechando algo, me interrogó: Dani, tú y mi tía. Negué. Pero la mentira me quemaba. La tormenta emocional se desató con fuerza, como las olas furiosas que azotaban la costa de San Sebastián en invierno, arrastrando todo a su paso. En mi pecho, un huracán de furia y ternura. ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha herido tanto? Nuria, con sus promesas rotas, se convertía en el centro de mi agonía interna. Tras el aborto, Nuria cambió. Se volvió más distante con Javier. Pero el secreto del embarazo me había dejado una cicatriz. Debí decírtelo antes, admitió en un encuentro en la cima del monte Igueldo, con la ciudad a nuestros pies. Tenía miedo de perderte. Sus palabras me conmovieron. Pero la rabia bullía: ¿miedo? Me has hecho cómplice de una mentira. En mi mente, un diálogo interminable conmigo misma: empatía por su pérdida. PHNN por la manipulación. ¿Era víctima o victimaria? María, cada vez más suspicaz, me acorraló en un café: Dani, sé que pasa algo.
Mi tía actúa raro. Y tú evitas mirarme. El pánico me invadió. Confesar. ¿Destruir todo? Opté por una media verdad, solo somos amigas cercanas. Pero su mirada escéptica me persiguió. Si me entero de que me mientes. Se acaba todo. Pensó mi conciencia. Nuria decidió confrontar a Javier. Le diré la verdad. Me dijo por teléfono. Voz temblorosa. Esperé ansiosa. Imaginando escenarios catastróficos. Horas después. Me llamó llorando, me ha echado de casa. Dice que soy una vergüenza. Corrí a su lado. En un hostal temporal. Allí. Abrazadas. Compartimos lágrimas. Te quiero. Daniela. Esto es por nosotras. Por primera vez. Sentí esperanza. Pero el conflicto rugía, ¿era esto libertad? ¿O caos? Los hijos de Nuria. Adolescentes confusos. La culpaban. Mamá. ¿Por qué nos dejas? Le decían. Ella sufría. Y yo con ella. En mi interior, soy la causante de este dolor familiar. La culpa me asfixiaba. Pero el amor me impulsaba. Nos mudamos temporalmente a un apartamento pequeño cerca del puerto. Viviendo en secreto. Pero la traición llegó inesperada. Descubrí cartas de Nuria a una examante. De años atrás. Otra mujer. Exclamé confrontándola. Ella negó al principio. Luego confesó, fue antes de ti. Un error juvenil. Pero las fechas no cuadraban, era reciente. El dolor me cegó, ¿me has mentido todo este tiempo? Lágrimas. Gritos, eres igual que Javier. En mi mente. Un abismo, PHNN absoluta. NGCM por su confusión sexual reprimida. Huí. Refugiándome en casa de María. ¿Quién me recibió sin preguntas? Pero el secreto pesaba demasiado. María. Tengo que contarte algo. Dije finalmente. Voz quebrada. Le revelé todo, el beso. El amor. La traición. Su reacción fue un volcán como pudiste. Es mi tía. Mi familia. Lágrimas. Acusaciones, me has traicionado. El dolor de perderla fue peor que cualquier cosa. Sola. En la playa bajo la lluvia. Mi monólogo interno era un lamento porque elegí este camino. Amor que destruye no es amor. Nuria me buscó. Suplicando, fue un error. Daniela. Te elijo a ti. Pero la confianza estaba rota. ¿Puedo perdonarla? Me preguntaba. El alto Trao llegó en una confrontación familiar. Javier. Enterado de todo. Reunió a la familia en la casa. Acusaciones volaron pervertidas. Gritó él. Nuria defendió nuestro amor, es real. Javier. Tú nunca me amaste así. Yo. Temblando. Hablé, lo siento. Pero no puedo negar lo que siento. María. Entre lágrimas. Intervino, tía. Dani. Os quiero. Pero esto duele. Esa noche. El caos emocional me abrumó,
rabia hacia Javier. Empatía por María. Amor residual por Nuria. Decidí alejarme. Buscar claridad. El torbellino de emociones me arrastraba al fondo. Como un remolino en el mar Cantábrico, donde cada ola era un reproche a mis decisiones. ¿Cómo sobrevivir a esta traición que yo misma provoqué? Me preguntaba en noches de insomnio. El corazón hecho trizas. Nuria, con su arrepentimiento, se convertía en un fantasma que me perseguía, evocando tanto amor como odio. Tras la confrontación familiar, el silencio reinó. María me evitó durante semanas. Su ausencia un vacío doloroso. La he perdido por egoísmo. Pensaba. Lágrimas calientes. Intenté reconstruir mi vida, volví al trabajo. Pero las clases de literatura se volvían un recordatorio de pasiones prohibidas en poemas de Lorca. En mi interior. Un debate feroz, perdonar a Nuria. O cerrar el capítulo. Ella me escribió cartas emotivas, Daniela. Mi error fue por miedo. No por falta de amor. Dame una oportunidad. Cada palabra reavivaba el fuego. Pero la desconfianza ardía. ¿Puedo creerle de nuevo? En un encuentro casual en el mercado de la Brecha. Nos vimos. Sus ojos, hinchados por el llanto, me desarmaron. Lo siento tanto, murmuró. Abrazadas en un rincón. Compartimos confesiones, su lucha con su identidad. Mi miedo al abandono. Pero Javier no se rendía. Amenazó con la custodia de los niños. Usando su influencia. Si sigues con esa, perderás todo. Le dijo. Nuria vaciló. Y eso me hirió profundo. ¿Otra vez eliges el miedo sobre nosotras? El conflicto interno me devoraba, empatía por su dilema maternal. Furia por su debilidad. Los hijos intervinieron. El mayor, de 16, me confrontó, tú has roto nuestra familia. Sus palabras me destrozaron, ¿soy la villana? Pero la hija menor, de 14, defendió a Nuria, mamá merece ser feliz. Esa división familiar intensificó mi agonía. María, finalmente, me buscó. En un paseo por la Concha. Lloramos juntas. Duele. Dani. Pero entiendo. El amor no elige. Su perdón fue un bálsamo. Pero el daño persistía. ¿Puedo reparar esto? Nuria tomó una decisión drástica, demandó el divorcio. Enfrentando el escándalo social. Por ti. Por mí. Dijo. Pero en la corte. Javier reveló pruebas de su infidelidad pasada. Humillándola. El dolor en sus ojos me conmovió, no merezco esto. Pensé. Sintiendo compasión abrumadora. En mi monólogo nocturno, PHNN hacia Javier por su crueldad. NGCM por Nurias vulnerabilidad. Decidí apoyarla. Testificando en su favor, nuestro amor es puro. No destructivo. El alto trao emocional culminó en una noche de tormenta. Nuria apareció en mi puerta. Empapada, perdido a los niños temporalmente. Pero te elijo. Lágrimas. Abrazos, te perdono. Susurré. Pero el miedo lingered.
El clímax de mi tormento emocional me dejó exhausta. Como después de una batalla donde el alma sangra sin heridas visibles. ¿Puede el amor renacer de las cenizas de la traición? Me preguntaba. El corazón latiendo con una mezcla de esperanza y desesperación. Nuria, con su valentía tardía, se convertía en el faro que iluminaba mi oscuridad. Pero las sombras de la duda aún acechaban. Tras el divorcio, Nuria luchó por la custodia. Los niños, divididos, empezaron a aceptar visitas supervisadas, terapias familiares. Yo, desde las sombras, apoyaba, estás haciendo lo correcto. Le decía. Pero, ¿y si fallo yo también? La sociedad vasca murmuraba, chismes en las tabernas. Miradas juzgadoras en la calle. Somos parias. Pensaba. Pero el amor nos fortalecía. María. Reconciliada. Me dio, tía. Dani. La familia es más que sangre. Su empatía me conmovió a lágrimas. En una cena reconciliadora. Tensiones afloraron, Javier irrumpió. Furioso, has destruido todo. Gritos. Acusaciones. Nuria lo enfrentó, tú me destruiste primero. Yo intervine, basta. El amor no es posesión. En ese momento. El alto trao, Javier reveló un secreto final, había sabido de nosotras desde el principio. Usándolo para manipular. Quería verte sufrir. Admitió. La rabia colectiva estalló. Pero en mí. Compasión inesperada, ¿es él también víctima de su propio dolor? Los niños eligieron quedarse con Nuria. Reconociendo su felicidad. Javier. Derrotado. Se alejó. Nosotras. Exhaustas. Reconstruimos un hogar modesto en San Sebastián. Paseos por la playa. Conversaciones profundas. Pero el conflicto interno persistía, merezco esta paz. Nuria me calmaba, hemos luchado por esto. Con el tiempo. El amor se profundizó. Humano y real. Con cicatrices que nos recordaban la lección. En una tarde soleada. Mirando el mar. Reflexioné, hemos atravesado traición. Dolor. Pero emergido más fuertes. El amor. En su forma más pura. Triunfa no sin costo. Sino con él. Y en San Sebastián. Testigo eterno. Encontramos nuestra redención.